Buenos días, espero se encuentren muy bien hoy. Hoy vamos a iniciar con raíces, radicales y números complejos. Es importante que no dejen de ver los temas. Yo sé que muchos, bueno, primero que son muchísimos temas los que tienen que ver, tanto de matemáticas, biología y otras materias, ¿verdad? Y que aparte les preguntan cosas de cultura general en el examen. Pero traten, aunque sea de verlo, sí, verlo, tal vez no aprendérselo, pero sí saber cómo resolver problemas de matemáticas, saber cómo diferenciar, por ejemplo, en biología, este, las afirmaciones, ¿ok? Porque pues, muchas veces sí son muy bañados en cuanto a las preguntas. Ayer decían que si eso, no, más bien el tema de ayer iba a venir en el examen. Es muy probable. ¿Por qué? Porque viene en tu guía. Tal vez no te lo pongan este año o tal vez en una versión del examen lo pongan, sí, y en otra no. Entonces sí es importante que chequemos todos los temas. Bien. Entonces, primero, empezamos con propiedades de la potencia. Como saben, esta n me indica una potencia, ¿verdad? Y esa se le denomina base. Entonces la n es el exponente que me indica una potencia y que me va a indicar, me indica cuántas veces se multiplica por sí mismo la base, ¿verdad? Este exponente me dice que se multiplica por sí mismo tantas veces como me lo diga, ¿verdad? Bien, en este ejemplo pues tenemos 4 elevado al cubo, que es multiplicar 3 veces 4. 4 por 4 y el resultado por 4, ¿sí? 4 por 4 por 4. Bien. En este pues me va a dar 64. Y este valor, este resultado, se le llama potencia. ¿Ok? Bien. Entonces, ya habíamos mencionado que la potencia con un exponente 0 siempre va a ser 1. ¿Sí? Cualquier número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Potencia de exponente 1, bien. Cualquier base que yo tenga elevada a la 1 siempre me va a dar la base. ¿Ok? Siempre me va a dar la base. En este ejemplo, a elevado a la 1 es igual a A. Si yo tuviera, por ejemplo, 10 por 10 a la 10, digamos, este número que es elevado a la 1, pues entonces me va a dar el mismo número, o sea, la misma base. Ok, bien. Bueno, cuando tenemos potencia de exponente par, ¿sí? ¿Cómo se llama? Si es positivo aquí, ¿sí? Aquí positivo, entonces me va a dar positiva la respuesta. Y si es negativo, pues entonces también me va a dar positivo, ¿ok? Porque aquí, recuerden, si yo tengo, por ejemplo, menos 1 elevado al cuadrado, el 2 es par, ¿verdad? Entonces, como multiplicar menos por menos, y por eso me da un más, ¿ok? Entonces, cuando es par el exponente, siempre me va a dar positivo. En cambio, cuando es cuando el exponente es impar, pues me va a dar el signo de la base, ¿ok? Por ejemplo, en este que tengo positivo elevado a un número impar, entonces la potencia me va a dar con el signo de la base, ¿sí? Aquí igual, tengo un negativo en la base elevado a un número impar, entonces la potencia va a tener el signo de la base, ¿ok?
Bien, la potencia de exponente entero negativo, por lo regular, necesitamos convertirlo en algo positivo, ¿sí? En un número positivo. Entonces, para volver un exponente negativo a positivo, lo tengo que poner en denominador, ¿sí? Aquí lo tengo, en denominador, y con un numerador 1, ¿ok? Siempre y cuando A sea distinta de 0, ¿ok? Ahorita lo veremos. Pero recuerden, si tengo un exponente negativo, lo tengo que poner positivo, poniéndolo en denominador con el numerador 1, ¿ok? 1 sobre a la n. Y recordar que a siempre tiene que ser distinta a 0. Bien. Ahora empezamos con las operaciones, que dice que es multiplicación de potencias con la misma base. Bien, cuando tengo la misma base, ¿sí? Las potencias únicamente se van a sumar. ¿Sí? Únicamente se van a sumar. Siempre y cuando se esté multiplicando, ¿sí? Si no se está multiplicando, ya será otra operación. Tal vez si es una suma, únicamente se junten, tal vez no se puedan simplificar. O en una resta tampoco, en una división es distinto, pero cuando es una multiplicación, si es la misma base, las potencias, ¿sí? Los exponentes más bien, los exponentes se van a sumar y se mantiene la base. La base es igual. Ok. Ahora, una división. En este caso, los exponentes se van a restar. ¿Ok? Aquí lo tengo. Siempre y cuando sea la misma base. Si no es la misma base, no se puede efectuar esta operación. ¿Ok? A fuerzas tiene que ser la misma base. Si yo tengo la misma base y es una división, ¿sí? Recuerden que estos puntos representan una división. Entonces, los exponentes se restan. ¿Ok? Aquí tengo AM sobre AN es igual a AM menos N. ¿Ok? Bien. Potencia de una potencia. Significa que yo tengo una base elevada a un exponente y ese va a estar elevado a otro exponente. ¿Ok? En este caso, tengo el ejemplo de AM elevada a la N. ¿Sí? Entonces me dice que cuando yo tengo potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. ¿Sí? Y se mantiene la base. ¿Sí? Entonces tengo A elevado a la M, que esto está elevado a la N, entonces significa que M se va a multiplicar por N y se mantiene la base. ¿Okay? Ahora, multiplicación de potencias con el mismo exponente. En este caso, lo único que vamos a hacer es multiplicar las bases, ¿sí? Multiplicar las bases y mantener nuestro exponente. El exponente es el mismo, ¿ok? Ahí está. Y el exponente se mantiene. Entonces, si tengo a la n por b a la n, esto va a ser igual, ¿sí? La potencia va a ser igual a la multiplicación de mis bases, es decir, a por b elevada a la n. Se mantiene el exponente. ¿Okay? Bien, división de potencias con el mismo exponente, pasa lo mismo. Entonces, si yo tengo bases distintas, pero el mismo exponente, ¿sí? Entonces, las bases van a ejercer la operación, que en este caso es división, ¿sí? Entonces, A entre B
y se mantiene el exponente. A entre b elevado a la n. ¿Ok? Bien, nos vamos con radicales. ¿Dudas de exponentes? No. No. Bien, radicales. Bueno, se le denomina raíz enésima de un número, por ejemplo a, al número b, ¿sí? Que elevado a la n nos da a. Es decir, yo tengo una raíz enésima. Esta es mi raíz enésima. Raíz enésima, ¿sí? De a. Acuérdense que esta es la raíz, ¿sí? Esta es la raíz del resultado. Entonces, me dice que es la raíz enésima de un número a cuando este resultado elevado a la n, es decir, ¿ok? Me da como resultado a. ¿Ok? Es como si dijéramos, yo tengo 2 a la 2, esto es igual a 4. En este es mi b, este es mi n y este es mi a. Entonces significa que esto es semejante a esto. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Donde mi n representa aquí 2, aquí está el 2, ¿sí? No se pone aquí en raíz cuadrada. Bien, aquí está mi 2, mi a y mi b. ¿Sí? Ok. Bien. Esta n se le denomina índice, índice de la raíz. La a es el radicando y la b, pues es mi raíz. ¿Ok? Bien. Decimos que un radical es equivalente, ¿sí?, a una potencia de exponente fraccionario en la cual el denominador de la fracción es el índice del radical y el numerador de la fracción es el exponente del radicando. Ya dijimos que el radicando es el de adentro y el índice es la n, ¿verdad? Entonces, decimos que este radical equivale a este, ¿sí? Así yo estuviera elevando mi radicando al exponente, ¿sí?, de mi radicando sobre el índice de la raíz. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el caso este, que es más sencillo de entender. Raíz cuadrada de 4 es lo mismo si yo tuviera 4 elevado a la 1 medio. ¿Ok? Donde P aquí sería 1, ¿sí? Y N, en este caso, sería 2. ¿De dónde sale el 2? Sale de aquí, ¿sí? Raíz cuadrada. Aquí hay un 2 imaginario, un 2 que no se pone, ¿sí? Porque es una falta de ortografía ponerlo, ¿sí? En matemáticas, entonces supongamos que aquí hay un 2. Y aquí también hay un 1, este 4 está elevado a la 1, ¿sí? Tampoco se pone, pues porque también es una falta de ortografía. Ok, entonces, tenemos ese caso. Ahora supongamos que tenemos raíz cúbica de 27. Bueno. Entonces, tengo aquí que esta va a ser igual a 27, ¿sí?, a la 1/3. ¿Ok? Donde mi P es igual a 1 y la N es igual a 3. ¿Ok?
La n, acuérdense, el índice de la raíz va a estar en el denominador y el exponente de mi base, o más bien, de mi radicando, va a estar en el numerador. ¿Ok? Bien. Bien, tenemos radicales equivalentes, donde me dice que dos o más radicales se denominan equivalentes si las fracciones de los exponentes de las potencias asociadas son equivalentes. Es decir, tenemos estos dos radicales y me dicen que x, más bien, raíz cúbica de x al cuadrado es igual a la raíz sexta de x a la cuarta. Me dice que sean equivalentes, ¿sí? Equivalentes si las fracciones de los exponentes, es decir, si yo vuelvo estos radicales a, a exponentes, ¿sí? Son semejantes, más bien, son equivalentes las fracciones. ¿Cómo? Bien, este lo voy a pasar a su potencia, ¿sí? Entonces, ya dijimos que el índice va a ir como denominador del exponente de mi radicando, ¿ok? Igual aquí. Entonces aquí me quedaría x elevada a la 2 sobre 3, que es igual a x elevada a la 4 sobre 6. ¿Sí? Ya las pasé a su contraparte fraccionaria. Okay, listo. Ahora, esta fracción es equivalente a esta, ¿cierto? Sí. Sí, ¿por qué? Los dos están del doble. Ajá, podríamos decir, Porque, bueno, si reducimos 4/6 quedaría 2/3. muy bien, sí, es cierto. Podríamos Porque es la decir, mitad. sí, es la mitad, es cierto. Porque es lo mismo que yo diga que 2/3 es igual a 4/6. Al final el producto me va a dar lo mismo, ¿sí? Este viene de que yo pueda multiplicar el numerador por 2 y aquí el denominador de la misma manera. O que este, ¿sí? En dado caso que no multiplique este lo divida entre 2, ¿sí? Y este también, para que me dé este. Entonces, por lo tanto, son semejantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo mismo representado de otra manera. ¿Ok? Bien. Entonces decimos que estos radicales son equivalentes porque al pasarlo a su forma fraccionaria, ¿sí? A su exponente fraccionario, son semejantes. ¿Sí? Son equivalentes. Ahí está. ¿Dudas de aquí? Está sencillo. No, ninguna. Bien. Ahora, ¿cómo introducimos factores? Para introducir un factor dentro de un radical se eleva el factor a la potencia que indica el índice y se escribe dentro. Es decir, tenemos x que multiplica a raíz cúbica de x. Bien, me dice que este factor, ¿sí? Este factor, yo lo tengo que elevar a la potencia del índice, ¿ok? Es decir, esta x la tengo que elevar a x al cubo, ¿bien? Para poder yo introducir, entonces, este x al cubo dentro del radical, ¿ok? Entonces, listo. Ya lo elevé al cubo. Significa que ahora sí lo puedo introducir al radical. ¿Ok? Entonces, aquí debería ir igual. Entonces, ya está dentro. ¿Sí? Ya está dentro de mi radical. Mantiene, ¿sí? Tiene que mantener el exponente al que yo lo
LB. Tiene que mantenerlo y lo único que hago es simplificar. Si recuerdan, en las leyes de exponentes donde me dice que si yo tengo la misma base, ¿sí?, y una multiplicación, significa que los exponentes se suman, entonces reduzco. X se mantiene, 3 más 1. ¿Ok? Entonces tengo raíz cúbica de X a la cuarta. ¿Ok? Teniendo este otro ejemplo, donde tengo 2 que multiplica a raíz cúbica de 3. Yo tengo que meter ese 2 al radical dentro de la raíz. ¿Ok? Entonces, el índice es 3. Significa que el 2 yo lo tengo que elevar a la 3. ¿Sí? Bien. Ya que está elevado al índice de la raíz, ¿sí? Recuerden que tengo que elevarlo al índice de la raíz. Ahora sí, puedo introducirlo dentro del radical. Entonces, ya me quedaría aquí el 2 elevado a la 3. Recuerden que no se pierde el exponente, que multiplica a 3. Bien, ya sabemos que 2 elevado a la 3 es 8. Entonces, 8 por 3, 24. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta introducción de factores sería raíz cúbica de 24. ¿Okay? Sería lo mismo si yo quisiera introducir, digamos que vamos con el mismo ejemplo de arriba, pero cambiando la hora de índice. Si yo quisiera introducir esa X a este radical, pues sería lo mismo. A la X tendría que elevarla a la cuarta. ¿Ok? Y luego ya tengo aquí la raíz. Y ahora sí, ya la puedo introducir. Entonces me quedaría 4 como índice X por X elevado a la 4. Y ya nada más reduzco. X por X a la 4, pues me da X a la 5. ¿Sí? Ok. Bien. Ese es el método para introducir factores. Ahora, para extraer factores, me dice, si algún factor del radicando tiene por exponente un número mayor que el índice, ¿ok?, se puede extraer fuera del radical, dividiendo el exponente del radicando entre el índice. Perdón. El cociente es el exponente del factor que sale fuera y el resto es el exponente del factor que queda dentro. Mucho rollo. Bien. Supongamos que tenemos raíz quinta de X a la 13. Bien. Me dice que si el radicando está elevado a un exponente mayor, ¿sí?, que el índice, ¿sí?, que lo tenemos, este 13 es mayor que el 5, entonces yo puedo extraer un factor de aquí. Bien. Para eso, tengo que buscar un número que dividido entre este, ¿sí?, entre el índice, me dé un número exacto y lo pueda entonces sacar al factor de aquí, al radicando de aquí. Entonces, pasándolo a su equivalente, X elevado a la 13 sobre 5. Yo les pregunto, si esta X yo la descompusiera, yo la factorizara en dos factores, ¿sí?, ¿qué factor me podría dividir entre 5 y darme un número exacto? Si yo el 13 lo descompongo en 2. En 10 y 3. Ok, sí, exacto. Entonces yo puedo tener X elevado a la 10 por X elevado a la 3, que si se fijan, aquí ya lo factoricé
y esto es igual a x elevado a la 13. No se pierde, ¿sí? Sigue la igualdad. Entonces, aquí los tengo. Si se fijan, yo este 10, yo lo puedo dividir exactamente, ¿sí? Me va a dar una división exacta si la divido entre 5, este 10 entre 5, y me va a dar 2. ¿Ok? Entonces, como me da 2, yo puedo sacar, ¿sí? Es como decir, esto lo tengo aquí, ya lo simplifiqué, por x elevado a la 3 sobre 5. ¿Bien? ¿Ok? Esto de aquí es lo mismo que acá. ¿Sí? Lo único ¿Podría repetir eso, por favor? Es que cuando le estaba explicando no se veía nada. es que me silenciaron. Quiero ver si está este. Bien. Entonces dijimos que para extraer un factor, ¿sí? De un radical, entonces tenemos que ver que el exponente de mi radicando sea mayor que el índice de mi raíz, ¿ok? Es ahí donde puedo decir, ok, debe de haber un factor que si lo divido entre este, ¿sí? Me haga que lo pueda sacar. ¿Cómo lo comprobamos? Ya lo vimos, descomponiendo este, ¿sí? Volviendo este radical en su expresión equivalente fraccionario, ¿sí? Recuerden que este queda como numerador y este queda como denominador. Entonces, ya dijimos que iba a buscar dos números, ¿sí? Donde uno fuera división exacta con el índice, ¿sí? De mi raíz. Entonces, en este caso, es 10 sobre 5 que multiplica a x elevado a la 3 sobre 5. Bien. Entonces, si yo simplifico esta, me quedaría x elevado a la 2. Si se fijan, aquí yo ya no puedo convertirla en una raíz. ¿Sí? Aquí yo ya no puedo convertir esta en una raíz. Significa que ya la saqué de esta raíz quinta. ¿Ok? Pero este sigue siendo una raíz. Porque al volverlo, ¿sí? A su parte, a su equivalente radicando, me queda esto. ¿Ok? Bien, entonces, de esta manera yo puedo sacar un factor de la raíz. Ahorita vemos más ejemplos para que quede claro. Y, por ejemplo, Digo, ahí no se podría dividir también entre tres factores, pero, por ejemplo, si tú lo divides entre tres factores, ujú. de que tenga dos, que te haya dos x5 y uno x3, ahí, por ejemplo, si lo divides ahí te sale 2x, ¿también se podría o estaría mal? No, también se puede. ¿Sí?
Se pueden Pero, por sacar ejemplo, 3 factores. Te ajá, sale X y luego X, ¿no? Afuera. ujú, Ajá. Sí, es lo mismo, sale igual. ok, Pero ahí estarías haciendo de más, vaya. ¿Sí? ok, Entonces, ¿está bien? Sí, sí, sí se puede. gracias. Ujú. Bien. Para calcular raíces, bien. Entonces decimos, la raíz enésima de un número, pues primero se va a factorizar y se escribe el número como producto de potencias. Luego se extraen todos los factores. Suponiendo que tenemos raíz cúbica de 1728, me dice que tengo que escribir, ¿sí? Tengo que poner todos los números, ¿sí? En potencias, digamos. Este lo puedo dividir entre 2, entonces voy aquí. Este entre 2, 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 así sucesivamente. Y ahora sí, aumento en 1 o en lo que necesite. Por ejemplo, este ya no se puede dividir entre 2, pero sí en 3, este en 3, este en 3 y aquí hasta llegar a 1. ¿Ok? Ya tengo todos sus factores. Bien. Ahora, estas bases de aquí, estos 2 y estos 3, las voy a juntar. ¿Ok? Todos los 2, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6. Significa que el 2 está multiplicando por sí mismo 6 veces. Y tengo 3, 3. Significa que el 3 se multiplica por sí mismo 3 veces. Entonces, lo pongo como factores. 2 elevado a la 6 por 3 elevado a la 3. ¿Okay? Esto es igual a 1728. ¿Okay? Entonces ya descompuse todo este número en sus factores. ¿Okay? En este caso fue 2 elevado a la 6 por 3 elevado a la 3. Bien. Mantengo mi raíz cúbica, ¿sí? Porque lo único que hice fue factorizar o ponerlo en factores, radicando, ¿sí? Y si se fijan, yo aquí ya puedo sacar, yo puedo extraer factores de aquí. Entonces, de aquí es como si dijera que tengo 2, ¿sí? Elevada a la 6 sobre 3, que multiplica a 3 elevada a la 3 sobre 3, ¿sí? Por esta raíz, por este índice. Entonces, simplificando, me queda aquí 2 y aquí me queda 1. Bien. Entonces, ahora yo realizo las respectivas operaciones. 2 elevado a la 2, pues me da 4 por 3. Y 4 por 3 me da 12. ¿Ok? Y es una manera sencilla de sacar la raíz enésima de cualquier número. ¿Ok? Bien. A ver si dejé un ejemplo. Bueno, y si todos los exponentes del radicando son múltiplos del índice, pues la raíz exacta. Es exacta. Como aquí. 6 es múltiplo de 3 y 3 es múltiplo de 3. Por lo tanto, la raíz es exacta. ¿Ok? Si no fuera exacta, entonces tendría que realizar el método de extracción de factores. Bien, reducción a un índice común. Reducir a un índice común, 2 o más radicales, es encontrar radicales equivalentes a los dados que tengan el mismo índice. Es decir, podemos encontrar índice común, que es cualquier múltiplo del mínimo común múltiplo de los índices, y el mínimo índice común, pues es el mínimo común múltiplo de los índices. ¿Te lo vemos? Nos dicen que reduzcamos a su índice común esos dos radicales.
raíz sexta de 2 y raíz décima de 3. Bien, entonces voy a poner todos, voy a buscar su mínimo común múltiplo, ¿sí? Ya saben, 6, 12, 18, 24, 30, 36 para el 6 y luego el 10, 10, 20, 30, 40, 50. Bien, ¿cuál tienen en común? El 30. Significa, bueno, aquí debería estar el otro también, pero significa que este índice yo lo voy a cambiar por un 30, ¿sí? Y ahora, este y esta no son equivalentes, ¿sí? Son distintas hasta aquí. En este punto son distintas. Pero, ¿qué necesitaría yo? ¿Sí? Elevar este a un exponente, ¿sí? Necesitaría yo elevar este a un exponente para que entonces estas dos sean equivalentes. ¿Cuántas veces, sí, o más bien, por qué número se multiplicó el 6 para que me diera 30? Por 5. 5. Por 5. Entonces, el exponente que yo voy a poner aquí en el radicando, pues va a ser el número, ¿sí? Que se multiplicó el índice original para darme el mínimo común múltiplo de estos dos, ¿sí? En este caso fue 5, entonces yo elevo 2 a la 5. Y lo único que hago es reducir, más bien operar. ¿Sí? 2 elevado a la 5 es igual a 32. Okay. ¿Qué pasa con el 3? Es igual. Aquí yo tengo este 10, pero como me están pidiendo que lo ponga en un índice común y ya vi que es el 30, entonces voy a cambiar este 10 por un 30, ¿sí? Pero para que sean equivalentes necesito elevar mi radicando a un exponente. Este exponente me va a dar de decir, bueno, ¿por qué número se multiplicó mi índice original para darme el mínimo común múltiplo? En este caso, ¿cuál sería? Por 3. Por 3. 3. Entonces, mi radicando, ahora yo lo voy a elevar a la 3, en este caso, ¿sí? Entonces, 30, raíz 30 de 3 a la 3 es equivalente a raíz décima de 3. Ya nada más opero. 3 elevado a la 3, pues es 27. Entonces, estas dos, ¿sí? Ya están en su índice común. ¿Okay? Bien. Ahora, radicales semejantes. Los radicales semejantes son aquellos que tienen el mismo índice y el mismo radicando. Pueden diferir únicamente del coeficiente que los multiplica, es decir, el numerito que está fuera de ellos. ¿Sí? S2, por ejemplo, es el coeficiente. El 7 también es un coeficiente y el 5 es un coeficiente. Entonces me dice que los radicales son semejantes siempre y cuando sean la misma raíz, ¿sí? Tengan el mismo índice, más bien, y el mismo radicando. Por lo tanto, este S y S, ¿sí? Bueno, se fue rápido, pero este y los otros dos son semejantes. ¿Por qué? Mismo índice, mismo radicando. ¿Ok? Entonces, estos radicales, 2 por raíz cúbica de 4 es semejante a 7 por raíz cúbica de 4. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los radicales de aquí, ¿sí? Tienen el mismo índice y el mismo radicando. Por eso son semejantes. ¿Okay? En cambio, 2 que multiplica raíz cúbica de 4 y 2 que multiplica a raíz quinta de 4 no son semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo índice.
Este tiene un índice 3 y este tiene un índice 5. Como difieren de índice, no son semejantes, a pesar de que tengan el mismo radicando. ¿Okay? Lo mismo ocurriría si yo tengo el mismo índice, pero distinto radicando. Es decir, supongamos que tengo este. Y tengo este. Bien. Estos dos no son semejantes, no lo son. ¿Por qué? Porque el radicando es distinto. Y para que sean semejantes, hay que recordar, tiene que ser mismo índice y mismo radicando. ¿Ok? Entonces no son semejantes al tener distinto índice. Bien, ahora pasamos con propiedades de los radicales. ¿Dudas hasta la diapositiva anterior? No. No. Empezamos con raíz de un producto. La raíz enésima de un producto es igual al producto de las raíces enésimas de los factores. Es decir, si yo tengo la raíz enésima, ¿okay? Y mi radicando lo descompongo, ¿sí? En dos factores. Aquí recordemos que esto es AB y yo lo descompongo en dos factores, que sería A por B, ¿sí? En una multiplicación. Bueno, me dice que mi raíz va a ser tanto para el primer factor como para el segundo. Siempre respetando la operación de dentro, que en este caso es una multiplicación. ¿Okay? Es lo mismo entonces que yo tenga A a la 1 sobre n por B a la 1 sobre n. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo. Okay. Bien, tenemos la demostración. Entonces tenemos el ejemplo. Raíz enésima de A por B significa que yo toda esta operación yo le estoy elevando a la 1 sobre n. Y este exponente se va a repartir, recuerden, entre cada uno de los factores. Y es por eso, ¿sí?, que la raíz de un producto, esta raíz se va a repartir en cada uno, ¿sí?, de los factores de mi multiplicación del radicando. De aquí se explica. Okay. Ahora, raíz de un cociente. La raíz enésima de un cociente es igual al cociente de las raíces enésimas del dividendo y del divisor. Es decir, si yo mi radicando lo tengo como una división. ¿Le puede regresar un poquito? ¿Sí? No, oiga, profe, no se ve nada. ¿No se ve? Gracias. Ya, chido. Sí, de nada. No veo nada. ¿Alguien más tiene problemas así? Es que sí se ve, nada más que de repente depende del internet de cada quien y se queda como diapositivas atrás o en negro, pero sí se ve. Ok. Bueno, de cualquier manera, esto va a estar, bueno, ya está en el Drive y en YouTube. Bueno, después de esto. Okay. Bien, entonces decíamos raíz de un cociente. La raíz enésima de un cociente es igual al cociente de las raíces enésimas del dividendo y del divisor. Entonces tenemos que aquí mi radicando ahora lo tengo como una división, ¿sí? Ahora lo tengo como una división, mi radicando, y me dice
que la raíz se va a repartir tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Tanto en el dividendo como en el divisor. Como se demuestra, de la misma manera que el anterior, este radicando, pues entonces yo lo puedo pasar a su parte fraccionaria, que sería esto elevado a la 1 sobre n, y ya se repartiría en cada uno. Este exponente con este, y este exponente con este. ¿Sí? De ahí entonces proviene que la raíz de una división, entonces mi raíz se va a repartir tanto en el numerador como en el denominador. Es muy parecido al otro. Okay. Raíz de una potencia. Para hallar la raíz de una potencia se calcula la raíz de la base y luego se eleva el resultado a la potencia dada. Okay. Bueno, tenemos entonces que la raíz enésima de a elevado a la p. ¿Sí? Que esto es igual a si yo elevara raíz enésima de a la p. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Cómo queda? Entonces, yo tengo esto, raíz enésima de a, que está elevado a la p, que si la paso a su componente fraccionario, queda de esta manera. Si se fijan, este yo lo puedo también descomponer. A 1 sobre n por p sobre 1, ¿sí? Ok. Entonces, de aquí proviene esta parte. Nada más faltó esta parte de explicar. ¿Sí? Que este exponente yo lo puedo poner en 2, que sería 1 sobre n, que está multiplicado por p sobre 1. ¿Sí? Se fijan, 1 por p, p. N por 1, n. ¿Sí? Y si recuerdan en los exponentes donde decía que si yo tengo, aquí está, exponente de un exponente, pues los exponentes se multiplican, ¿sí? Aquí también se explica esto. Entonces, si esto lo estoy multiplicando, ok, entonces significa que esto, ¿sí? Que está elevado a la 1 sobre n, se puede elevar a la p. ¿Ok? Se puede elevar a la p. Aquí está. Elevada a la p. Va a ser igual a la raíz enésima de a la p. ¿Ok? Bien, nada más faltaba este paso para explicar. ¿Sí? Esto más bien se obtiene de la ley de exponente por un exponente. ¿Okay? Bien, raíz de una raíz. Dice que la raíz enésima de la raíz m, más bien raíz emésima, de un número es igual a la raíz nmésima de dicho número. Es decir, yo tengo la raíz enésima de la raíz emésima de un radicando. ¿Okay? Cuando es raíz de una raíz, los índices se van a multiplicar. ¿Okay? Y la base se mantiene. ¿Okay? La demostración. Para demostrarlo, entonces, cada una de las raíces las pasamos a su contraparte fraccionaria. Aquí la tenemos. Esta es como si yo dijera, más bien, esta raíz emésima de a es como si dijera
A está siendo elevada a la 1 sobre m, y esta raíz, como si dijera que está elevada a la 1 sobre n, ¿sí? Entonces, aquí aplico la ley de los exponentes de potencia de una potencia, donde multiplico los exponentes. 1 por 1, 1. M por n, nm, ¿sí? Entonces tengo a elevado a la 1 sobre n por m. Y entonces, hay que recordar, esta parte queda como el índice y esto como el exponente de mi base. Y así de sencillo. ¿No dudas hasta ahí? No, ninguna. Bueno. ¿Qué hora es? Faltan 5. Y sí nos falta mucho. Bien. Por hoy le dejamos hasta aquí. Sí, mañana seguimos con simplificación de radicales. Vamos a tener la otra clase de las 11:30. Sí, pero la tienen con Karina. Ah, ya. Gracias. A ver, operaciones radicales. Luego sigue números complejos. Sí, hasta hoy le dejamos ahí y ya mañana continuamos. Les digo, a lo mejor es un poquito tedioso, pero sí es importante que lo vean y que aprendan a resolverlo, porque puede que lo pregunten en el examen. Pero bueno, si no hay